Me da mucho gusto, repito, darle la bienvenida a Evelyn Ayala. Evelyn, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Evelyn, muchas gracias. Bienvenida a Momentum, el espacio que surge de la alianza entre Rompeviento TV y Pie de Página. Evelyn, mira, antes que nada, y déjame un poco para entrar en calor, para irnos afinando la garganta, danos una mirada muy general sobre esta red mexicana de periodismo de ciencia. ¿Qué hacen? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Una perspectiva general, por favor. Claro, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia es es un grupo de periodistas que justamente están buscando traer em, explicaciones científicas, la mejor evidencia disponible para explicar problemas sociales. Bueno, en este caso se trata de el proyecto COVID Conciencia, que surge justamente a raíz de la pandemia, a raíz de que vemos que hay muchas dudas, ¿no? Y mucha información que está tergiversada o que no está disponible de forma completa, entonces nos dedicamos a rastrear esa información para poder entonces ofrecerle a la gente una información mucho más precisa y que sus decisiones puedan estar basadas en esa información que por ahora está disponible. Entonces, COVID Conciencia es uno de los proyectos de la red más recientes que se ha dedicado precisamente a darle a la gente una mirada mucho más amplia sobre los principales temas respecto a la pandemia. Puede ser sobre parto prematuro y si COVID lo produce, puede ser sobre la combinación de vacunas. Es decir, abarcamos muchos temas que tienen que ver con la pandemia y pues para ello consultamos artículos de investigación, entrevistas a investigadores e investigadoras, entonces siempre estamos en esa línea, pero salud no es lo único que cubrimos como red, sino también temas medioambientales. Somos una red bastante diversa en la que sus miembros están tanto en oficinas de comunicación, haciendo periodismo freelance, en algún medio de comunicación, es decir, somos muchos distribuidos además a lo largo de todo el país. Muy bien, Evelyn, muchas gracias. Es una mirada general sobre la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Vamos a entrar en tema, Evelyn. Eh, Titulamos esta sección del noticiero Momentum, COVID-19 grave, no solo son tus genes, también los del virus. Primero, Evelyn, si nos das nuevamente una visión general, ¿qué es esto de los genes y por qué esta diferencia, digamos que a personas el virus les hace muy poco efecto, les ha hecho muy poco efecto, incluso prácticamente ninguno, en tanto que en otras pues ha sido devastador inclusive. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que tú has ido pues recogiendo a lo largo ya de estos 2 años, de esta larga pandemia, en entrevistas, reportajes, etcétera, con científicas, con científicos? Evelyn. Claro, un gen es una unidad de información donde se alojan justamente nuestras características, que bien pueden ser físicas, como el color de ojos, de cabello, nuestra estatura, pero que también ha podido ir develando por qué algunos somos más propensos a unas enfermedades que a otras. Es decir, no es un tema novedoso, bueno, que haya surgido precisamente a raíz de COVID-19, sino que también ya tiene tiempo tratando de explicar algunas enfermedades, como puede ser diabetes, cáncer, etcétera. Y bueno, ha surgido precisamente con la pandemia porque ha habido ciertos artículos de investigación que han tratado de rastrear por qué a algunas personas les pega la enfermedad de forma leve, algunas de forma grave, como bien lo decías, y algunas porque lamentablemente fallecen. Em, Se trata de una línea de investigación que no es sencilla, es decir, es una tarea bastante complicada
porque en sí una enfermedad es un sistema complejo. ¿Qué quiere decir? Que hay muchísimos factores que se interconectan y que propician ese resultado, ¿no? Que unos tengan enfermedad leve y otros grave. Entonces, hay incluso indicios de que es mucho más importante revisar las condiciones sociodemográficas de una población que la parte genética, precisamente porque no es una tarea fácil, pero además porque las condiciones sociodemográficas orillan a unas personas a tener mucha más probabilidad de ser contagiadas, de no llegar a una prueba de manera oportuna, lo mismo para llegar a un hospital y tener una atención oportuna. Entonces, de hecho, hay un estudio que se hizo en Inglaterra en la que se dice que grupos minoritarios estuvieron más expuestos al virus por condiciones laborales, porque pues no llegaron al hospital en tiempo y forma. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que una enfermedad es un sistema complejo y que muchos factores determinan el comportamiento en el ser humano, eh, pues esto también se tiene en cuenta para el tema de la genética. Entonces, en genética ya vamos viendo que hay dos vías para revisar la genética para explicar una enfermedad. Por un lado, tenemos que sí es necesario revisar el comportamiento de la genética en el ser humano. Y por otro, también es muy importante revisar la genética del virus, es decir, cómo se va comportando el virus a lo largo del tiempo eh, en distintas poblaciones, además, porque hay que dejar claro que también es importante saber que estos estudios están hechos en determinadas poblaciones y para que un estudio, o para poder tomar como algo definitivo esos resultados, pues tendría que ser una población muy grande, distintos grupos étnicos, em, etcétera, ¿no? Que fuera una muestra mucho más diversa para poder tomar en cuenta que esos resultados se aplican para todo el mundo. Y bueno, teniendo en cuenta que cuenta, valga la redundancia, que cuenta la parte genética del ser humano y la parte genética del virus, pues ahí hay todavía una tarea mucho más difícil de rastrear, de ver por qué algunos sí y otros no enferman gravemente. Muy bien, muchas gracias, Evelyn. Pues es un panorama bastante amplio. Eh, Perdón. Oye, y hablando de eso que mencionabas acerca de la genética del virus, ¿no? No sé si nos puedas dar una mirada, una apreciación de esto de que la evolución del virus si responde a estas transformaciones y digamos, así como lo has mencionado, como no es el mismo impacto del virus en poblaciones vulnerables, en condiciones pues, de insalubridad o falta de acceso al agua potable, etcétera. Si esto, no sé si tú sepas, también ocurre con los virus, es decir, la propia genética del virus, hay diferentes genéticas de virus, es decir, pensamos en COVID y pensamos como en una unidad, digamos, una unidad genética, no sé si estoy diciendo una barbaridad, ¿verdad? Pero pensamos así, pues, ¿no? Y que todos los virus de COVID, digamos, tendrían una suerte de homogeneidad genética y que impactan a una población diferenciada. No sé si me doy a entender, es decir, las personas, los seres humanos, tenemos una enorme diversidad de condiciones, para no hablar genéticas, simplemente de condiciones de vida, pues, ¿no? Gente que tiene agua, gente que no tiene agua, etcétera, ¿no? Pero la genética del virus, hay diferentes virus, quiero decir, sabemos que ha habido mutaciones y que tienen ahí toda una serie de transformaciones y que ahora es el Omicron y etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Evelyn? Sí, justamente un virus, bueno, el SARS-CoV-2 está actualmente rastreado en todo el mundo en una base de datos que fundó la OMS.
y entonces todos los países, bueno, la OMS hace la invitación a que todos los países que están haciendo este rastreo genético del virus en sus poblaciones puedan vaciar esa información en esa base de datos para poder tener con mayor claridad cómo está evolucionando un virus. Un virus evoluciona mientras más se transmita, es decir, de persona a persona, como se pasa este virus, eh, pues va evolucionando y entonces surgen lo que conocemos como variantes. Es decir, es el mismo virus, pero hay ciertos rasgos en sus características genéticas que hacen que cambien sus características. Es importante rastrear esto a nivel mundial porque esos cambios determinan, por ejemplo, su transmisibilidad, es decir, qué tan rápido se está transmitiendo en las poblaciones. También nos ayuda a comprender y a determinar la efectividad de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos términos es que se está tratando de rastrear constantemente cómo evolucionan las poblaciones. Entonces, por ahora, todas las vacunas son seguras, son eficaces. Hasta ahora la Organización Mundial de la Salud no ha determinado que la vacuna no lo sea con alguna de las variantes que estén ahora, ¿no? Distribuidas en las poblaciones, pero es importante rastrearlas porque sí cambian las características, el comportamiento del virus y por lo tanto de cómo se desarrolla la enfermedad en una población o en general en el mundo. Entonces, por eso es que es tan importante no olvidar la genética eh, desde el lado del hospedero, o sea, el virus. Y por otro lado, bueno, aunado a eso, también la genética del huésped, ¿no? Y en realidad ahora vemos que esta investigación va caminando, ¿no? Ninguno de los resultados es completamente determinante, es decir, no es que ahí nos vayamos a quedar, esto es muy importante decirlo, porque, pues bueno, justamente como este virus va evolucionando y nosotros junto con él, ¿no? Y bueno, a raíz de las vacunas también, o sea, y tomando en cuenta todos los factores que ya hemos estado hablando, pues es una ciencia que nos va a dar muchas respuestas, pero a lo largo de, yo diría, varios años, ¿no? Es importante decir que es una ciencia que va caminando, que está en proceso de investigación y que aunque es muy importante ahora tener esa información que ahora tenemos disponible, pues bueno, es muy importante también saber que después podría cambiar, podría no cambiar, pero que estemos preparados para también tener nuevas respuestas genéticas respecto al tema. Otra cosa también es que estudiando poblaciones distintas, también hay que estudiar esos factores que determinan el comportamiento de la enfermedad en esas poblaciones. Es decir, hay poblaciones que no tienen las comorbilidades que tienen la población mexicana, ¿no? Como diabetes, cáncer, etcétera, obesidad. Entonces, por eso es que no es tan fácil hacer el rastreo. Se requieren además laboratorios altamente especializados. En México claramente lo tiene y ha contribuido en esa base de datos de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, seguimos pendientes de esa información que se va construyendo a lo largo del tiempo. Muchas gracias, Evelyn. Sí, en efecto, hay, digamos, si algo ha mostrado la pandemia y su evolución en estos 2 años ha sido que la población mexicana, en efecto, padece o padecemos una serie de comorbilidades que por eso en gran parte se explica, no totalmente, ¿verdad? Pero al menos parcialmente, pues el muy duro impacto para nuestro país que ha tenido el COVID. Oye, ¿tienes alguna idea? No sé si en tus rastreos, investigaciones, entrevistas, etcétera, también porque digamos que hay un dato que uno observa y que quizás no le pone la suficiente atención,
pero que puede ser relevante. ¿Por qué? No sé, al menos en México, que es, digamos, el horizonte más inmediato que podemos observar, el COVID ha pegado más fuerte, me refiero en términos mortales, ha sido más devastador en los hombres que en las mujeres. Es decir, ha habido mayor número de personas, hombres, masculinos, pues, que han fallecido que mujeres. No sé si tienes información al respecto. En esta nota sobre genética no hice ese rastreo en especial, pero sí he sabido que hombres son más propensos a sufrir la enfermedad grave y por lo tanto a tener consecuencias mortales. Hay un artículo de investigación recientemente publicado, hace un mes me parece, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, donde habla justamente de por qué además de ser hombres, son hombres jóvenes los que están sufriendo esto, y es justamente a causa principalmente de las comorbilidades. O sea, hablamos de que cada vez hay más gente joven teniendo diabetes, obesidad. Entonces, todos estos factores de salud pues hacen que el cuerpo humano sea mucho más propenso a desarrollar la enfermedad de forma grave. Y de igual modo, pues es una investigación que va en curso, pero que sí se sabe que claramente las comorbilidades son un factor realmente importante que hace que los hombres también tengan este tipo de resultados. Muy bien. Evelyn, muchas gracias. Comento nada más algunas preguntas. De hecho, esta pregunta acerca de la mayor cantidad de personas muertas en hombres viene del público. Del público también nos comentan, y te pregunto, Evelyn, ampliando un poco el sentido de la pregunta. Esta red mexicana de periodistas de ciencia, a su vez, está vinculada, supongo, con periodistas de otros países, especializados en ciencia, periodismo científico me refiero. Es así, ¿no? Tengo esta impresión. Sí, así es. De hecho, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia tiene presencia en muchos países, desde luego en Latinoamérica, pero también en la Conferencia Mundial de Periodismo Científico, y entonces ahí es donde también se establecen las vías de comunicación con colegas de otros países, en Europa, en Asia, y hay, bueno, actualmente queremos descentralizar el periodismo de ciencia en el país, y entonces estamos haciendo la formación de nodos, es decir, el nodo Veracruz, con quien tenemos comunicación, pues están organizando temas de, bueno, talleres, eventos de aquel lado, así en otras partes del país, y lo que queremos es seguir ampliando la presencia de la red en otras partes del mundo, que si bien ya está, pues siempre hay colegas a los que recibimos con mucho cariño y con mucho, pues sí, cariño, porque queremos unirnos a otros temas, a otras partes del mundo donde también no hemos llegado. Muy bien, muchísimas gracias, Evelyn. Pues mira, muchas felicidades por este trabajo. Creo que es de las áreas del periodismo que hace falta mucho en México, en general en el mundo, pero en nuestro país de manera particular hace mucha falta la divulgación científica. Finalmente, y divulgación no sé si estoy haciendo, si es el concepto adecuado, pero en fin, esta idea de que el público general, público de la calle común y corriente, tengamos acceso a la información científica en términos que no sean accesibles, ¿no? No en términos académicos ni científicos que, sobre todo para los que no fuimos, digamos, muy hábiles en el tema de las matemáticas, nos puede resultar muy complicado. Pero justamente creo que esa es parte de la labor del periodismo científico, hacer una suerte de traductores entre los hacedores de ciencia, las personas que están trabajando en sus laboratorios o en general
diferentes ámbitos del quehacer científico, y la gente de la calle, la gente común y corriente, la gente que quizás por sus condiciones de vida no tuvo acceso a educación profesional o especializada, y que justamente creo que esa es la labor del periodista, traducir lo que dicen unos en términos que para los otros nos sean accesibles, comprensibles, sin menoscabo alguno de la calidad informativa. Justamente creo que si algo también hemos aprendido en estos 2 años de pandemia es que al mismo tiempo, a la par que el COVID avanzaba e iba impactando diferentes poblaciones, países, etcétera, la infodemia también iba avanzando y de una manera verdaderamente avasallante. Evelyn Ayala, te agradezco mucho que nos hayas acompañado en Momentum esta mañana y que pases un buen fin de semana. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias a ustedes. Buen fin de semana.